Eh, Bienvenidos a este hermoso proyecto llamado Fidex Santa, inspirado en las palabras en latín Fe Santa. Me enorgullece enormemente darle la bienvenida a nuestra gran invitada, Marta Iris, que nos hace una visita de una gran congregación para hablarnos lo que es verdaderamente o un sentido de lo que es la vida religiosa, la vida consagrada. Hermana Iris, ¿podría presentarse? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Iris, como ya comentó el joven acá. Soy aspirante carmelita, específicamente de las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmel. Y pues nada, estaremos por aquí compartiendo un poquito con ustedes. De verdad que un placer tenerte aquí, Marta. Sabes lo orgulloso que estoy de ti. Y por eso me encantaría que, como me prometiste aquella vez, me cuentes y nos cuentes lo que es tu historia. ¿Cómo empezó ese llamado? ¿Cuál fue ese primer acercamiento de Dios hacia ti? Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Y con respecto a mi llamado hacia la vida religiosa, puedo decir que la primera vez que sentí la inquietud, yo tenía 14 años. En el colegio que yo estaba en ese momento, la pastoral era muy activa, entonces la persona que lo dirigía era una religiosa, entonces como que yo tenía mucho ese acercamiento a ese estilo de vida. Siempre enfocaba mucho en el proyecto de vida, la voluntad de Dios. Entonces, en ese proceso como que fui sintiendo esa inquietud. Yo recuerdo que un día yo llegué a mi casa muy emocionada diciéndole a mi mamá y a mi papá, cuando yo sea grande yo voy a ser monja. Mis papás no me hicieron mucho caso porque tenía 14 años, claro, ¿no? Pero digamos que como que seguí yendo a mi pastoral, seguí mis estudios y como que, bueno, tenía la idea, cuando sea grande voy a ser religiosa. Pero como que seguí mi vida normal, mis estudios, y ya como que esa idea fue quedando un poco de lado. Luego terminó el bachillerato, todo normal, una joven normal. A los 19 años vuelvo a sentir nuevamente como esa inquietud, esa atracción. Estaba en una relación de noviazgo y cuando esa persona me empieza a hablar de matrimonio, porque ya llevábamos un tiempo, él me habla de matrimonio y lo primero que yo hago es como que me llega a la cabeza la vida religiosa, o sea, como que nuevamente, como que siento esa atracción, como ese sentido de urgencia, de saber más, que es un poco como contradictorio, porque si me están hablando de matrimonio, ¿por qué me voy al otro extremo? Entonces, recuerdo como ahora que el día siguiente fui a la casa de religiosas que estaba, ya en ese momento estaba en la universidad yo. Entonces fui a donde las religiosas que estaban en la universidad y le pregunto, ¿qué hay que hacer para ser monja? Y bueno, ahí me refirieron donde la que se encargaba de esa parte, acompañamiento, fines de semana con ellas. Pero nuevamente seguí como con mi vida, o sea, como que me aparté del acompañamiento, del discernimiento, y seguí mi vida con mis estudios universitarios, buscando empleo, todo lo que hace una joven normal. A todo esto, a pesar de que yo estaba haciendo como mi carrera, como que yo sentía como que todavía me faltaba algo. O sea, yo pensaba, ok, yo termino la universidad, pero ¿después qué sigue? O cuando yo me planteaba como mi proyecto de vida, como que yo no lo tenía muy claro. O sea, como que no tenía una respuesta todavía. Pero yo seguía haciendo lo que socialmente hay que hacer, ¿verdad? Luego, ya cuando tengo 23 años, unas hermanas me invitan a hacer una experiencia vocacional. Ya para este momento yo estaba convencida de que la vida religiosa no era mi vocación. Entonces yo fui, se encontró con ellas
pero ya yo fui como predispuesta, diciendo, yo voy por cumplir y por agradar, pero no porque tenga la duda. Fui, hice mi encuentro y dije que no quería seguir el proceso. Bueno, a todo esto, normal, sigo mi vida, termino mis estudios universitarios, hago maestría, me inserto en el mundo laboral, normal. Hasta hace unos meses, que en plena jornada laboral, de pronto, nuevamente como que llega la inquietud. Yo estaba escuchando el testimonio de un sacerdote de cómo fue su proceso y escuchándolo como que de nuevo yo volví y sentí esa inquietud. Pero esta vez fue como más contundente, como más fuerte. O sea, yo en plena oficina empecé a llorar y diciendo, o sea, pensando como la vida consagrada, o sea, como que tengo duda, tengo inquietud. Es un poco difícil de explicar como lo que sentí. Pero en ese momento me entra un sentido de urgencia y empiezo a preguntarle a todas las personas que yo sabía o que habían estado en una congregación o que están, como preguntando cuál es el proceso, qué se hace, cómo se vive, qué implica, como todo eso. Entonces le escribí a más de 5 gente como para preguntando y buscando respuesta. En ese buscar y preguntar, pues varias personas me dijeron, sí, mira, contáctate con esta persona, me invitaron que sea un encuentro, pero al final de todo hice clic con una sola persona que fue quien me puso en contacto con las hermanas carmelitas, que fue un fraile carmelita precisamente. Entonces, nada, pues a partir de ahí que ya yo encontré como ese acompañamiento que me brindó como ese acercamiento a lo que yo estaba sintiendo en ese momento, fue que ya inició como la parte 2 de toda esta experiencia. Y bueno, ya en resumen, ese fue mi proceso de acercamiento a la vida religiosa. De verdad que maravilloso escucharte. Tú muy bien sabes que ansiaba escuchar todo tu proceso y qué gratificante es. En ese mismo camino, ¿cómo fue el proceso de discernimiento? Luego de todo el proceso que nos contaste, que es amplio, ¿cómo cuando tú entendiste o más o menos comprendiste que donde estabas no era, cómo trabajaste, cómo empezó el proceso de discernimiento? Bien, digamos que el proceso de discernimiento en mi caso fue más bien para decidir o para determinar qué debía hacer. O sea, ya yo tenía una respuesta de hacia dónde debía ir. Ahora la pregunta era ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Más todo lo que eso implicaba. Entonces, inicié por tener ese primer contacto que te mencionaba, el acercamiento con la congregación. Ahí fui recibiendo como acompañamiento, recibiendo preguntas, haciendo introspección y todo eso. Me ayudó mucho cómo me fue guiando la hermana que me estaba acompañando. Entonces, a medida que yo iba conversando con ella, yo iba confirmando que eso era lo que yo quería. Entonces, ya, de ahí lo que seguía era dar el paso, tomar la decisión a dar el paso. Usted menciona ese acompañamiento con la hermana. ¿Tú consideras pertinente o indicado que cada persona dentro de nuestra amada iglesia elija o busque un acompañamiento para su vida espiritual, para discernir, obviamente, en cualquiera de las vocaciones que sea nuestro llamado? Totalmente. Yo entiendo que debería ser así, o sea, todos deberíamos tener un acompañamiento, todos los jóvenes deberían recibir ese acompañamiento, porque es lo que va a dar, de cierto modo, a encaminar o a dar la respuesta para qué estamos llamados cada uno.
y no necesariamente para descubrir si, o sea, como enfocándolo a la vida religiosa. También hay que hacer el proceso de acompañamiento para ver si es la vocación es el matrimonio o en qué enfocar la vida como cristianos. Y crecer, muy indicado. Para crecer espiritualmente es necesario vivir en comunidad. Y qué mejor manera de tener un acompañante de manera personal en tu vida. Es difícil para el cristiano ser cristiano cuando quiere desligar. Para nosotros los católicos es muy difícil. Cuando queremos desligar la vida cotidiana de la vida cristiana. Sí. Cuando salimos de la iglesia nos quitamos el hábito. Somos una persona distinta, pero dentro llevamos un velo de santidad. Pero no indica que seamos tal vez hipócritas, sino que tal vez entendemos, que me ha pasado, que las cosas del mundo debo hacerlo con mis fuerzas y no con la del Señor, que es un grave error. Entonces, gracias por esa respuesta, porque verdaderamente necesitamos ese acompañamiento espiritual. Claro que no sí. nacimos para estar solos y todos en cada una de las vocaciones entendemos que debemos tener un acompañamiento. Lo indicado sería un sacerdote, lo indicado. Sí. Pero si usted conoce personas con un grado de espiritualidad superior, y no superior porque seamos ante Dios más grande que otro, sino que pueda guiar. No podemos, ¿cómo le voy a decir yo que me guía a alguien que está más perdido que yo? Claro. Seguimos. En ese proceso de lo que nos has contado, ¿hubo algún momento, alguna duda que tú puedas decir, que tú recuerdes algo exacto? Una duda de ¿qué voy a hacer? Ya cuando entendías que tu vida era la vida consagrada, ¿hubo alguna duda, algún momento que te hiciera titubear? Puedo decir que sí, aunque fue muy efímero, realmente. Justo cuando estaba en ese proceso, como que empecé a ver más, o quizás a notar más, como parejas muy felices y que teniendo sus bebés y todo eso, se veían como ay, qué familia tan bonita, y van a la iglesia juntos. Y eso también como que me vino ahí una pequeña duda, porque a mí me hubiese gustado tener una familia consagrada también, si yo no hubiese optado por este estilo de vida. Entonces es como que en ese momento como que me entró ese pequeño anhelo, y así, pero fue como el único momento. Pero como que el llamado era más fuerte, y como que bueno, vamos a seguir. Sabemos que dentro de la iglesia solemos desconocer lo rica que es nuestra iglesia. Y hay a veces unas confusiones entre monjas, religiosas, pero me gustaría que tú explicaras también lo que es una vida cotidiana, tu día a día dentro de la congregación. Bien, bueno, básicamente dentro de lo que hacemos, así como a nivel comunitario entre nosotras, hacemos rezos, varias veces al día nos reunimos para rezar, los almuerzos también son en comunidad. También cada quien tiene como una asignación y hacemos misiones. Todos los días nosotras vamos al colegio, o tenemos un día que vamos al dispensario o a la farmacia para colaborar con lo que se necesite en ese espacio. Y también sirve como formación para nosotras mismas durante este proceso. En ese mismo camino, es una pregunta que tú bien sabes que se da mucho, que es, ¿qué te diferencia a ti en tu congregación a lo que es digamos, que muchos de nosotros lo habremos escuchado, aunque no sepamos, una monja de clausura, una consagrada de clausura? Bien. ¿Cuál sería, entiendes tú, la diferencia? La diferencia es que una monja
son las que están, digamos que, encerradas. O sea, toda su espiritualidad y todo lo que hacen, lo hacen dentro del convento. O sea, no tienen comunicación con el exterior. Todo lo hacen dentro. Por el contrario, las religiosas y los religiosos sí salimos al mundo. O sea, convivimos con las personas y estamos en medio de las personas. Entonces, esa es la diferencia. Unos se mezclan con las personas del exterior y las monjas no tienen contacto con el exterior. Excelente. Seguimos. Mencionaste que cuando hacen las misiones eso ayuda a su vida espiritual, eso ayuda a su formación. ¿Qué otras actividades, díganse de formación, actividades de espiritualidad, aparte del rezo, ustedes hacen para enriquecer su vida espiritual? Bien, nosotros también recibimos formación de lo que es la congregación como tal, o sea, para conocer la congregación, su espiritualidad, cómo ponerla en práctica, todo lo que conlleva. Como si fuera una institución, cuando tú entras a una empresa que te dan una política para conocerla, digamos que más o menos así. Aparte de eso también recibimos clases, digamos que extracurriculares, por ejemplo podemos tomar Cristología, que ahora mismo la estamos tomando. Recibimos clases de canto, clases de guitarra, también recibimos clases que son propias de la congregación, pero también podemos optar por recibir formación como de cosas que nos gustan, que nos identifiquen a cada una como persona. Hey. Vamos a una pausa. Me gustó eso, yo no sabía eso, o sea, me gustó la parte de la formación como persona. Me encantó escuchar cuando dijiste lo de hacer cosas que te identifiquen como personas. A veces entendemos que, y eso pasa mucho, el miedo a tú ser un religioso o una religiosa, te abandonas como persona, y no. Todos somos un ser individual que se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Nuestra individualidad nunca será eliminada, nunca quedará aparte. Es parte de nosotros y fuimos creados de manera perfecta. No podemos esconder lo que somos. Y me encantó escuchar eso. Claro que sí. De hecho, uno de los pilares que nos trabajan o que trabajamos dentro de la congregación es nosotros como personas. O sea, recibimos varios acompañamientos, acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico, que es donde trabajamos la parte como persona, y acompañamiento espiritual. Es como que no se va a perder lo que somos. Es por eso que incluso hay muchas congregaciones, porque cada una tiene un carisma. Entonces, cada persona que se sienta atraída va a ir a la congregación donde se sienta identificado con su personalidad. Me encantó. Me encantó. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos en el momento de discernimiento? Bueno, digamos que el mayor desafío como tal, al momento de tomar la decisión de querer entrar a la congregación, fue que, bueno, yo tenía una limitante, tenía algo que no me dejaba avanzar a ese paso, y es que como toda persona normal, yo tenía compromisos económicos. Entonces, en ese momento yo debía un crédito. Yo había tomado un crédito educativo para mi maestría. Entonces, estaba en ese proceso de pagarlo. Si yo entraba a la congregación, no iba a tener cómo, porque no iba a percibir ingresos. Entonces, por un largo tiempo, estuve como poniendo eso en oración para ver cómo hacía, porque todavía me faltaban 2 años para yo culminarlo. Para el sentido de urgencia que yo tenía por entrar a la congregación, 2 años era demasiado. Eterno. Entonces, empecé a ver opciones, buscar otro trabajo que yo pudiera percibir un mayor ingreso como para poder terminar de saldar más rápido y todo eso. Pero Dios es tan grande y Él se muestra cuando quiere y donde quiere, que una mano amiga
alguien que vio que yo tenía ese deseo, pues saldó mi deuda, o sea, se ofreció a saldar mi deuda y gracias a eso yo pude entrar a la congregación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me hacen esa propuesta de saldar mi deuda, como que me entra un poquito de miedo porque yo pensé, pero si saldan mi deuda ya yo puedo entrar de una vez. Entonces ahí como que me dio otro miedito porque yo no lo veía tan cerca tampoco el yo entrar a la congregación. O sea, yo dije, bueno, todavía falta un largo rato, yo voy a seguir con mi vida normal. Entonces, ese fue como el mayor desafío que luego ya tuvo solución, ¿no? Otro desafío que presencié o que padecí fue el tema con que mis padres lo aceptaran, en especial mi mamá. Cuando yo le comento a mi mamá que quiero entrar hacer ese proceso de discernimiento y acercamiento, de una vez me expresó que no estaba de acuerdo. Lo primero que ella preguntó que hizo su nieto, qué iba a pasar con su nieto. Y bueno, yo le dije, sí, voy a ir por aquí, tú tienes otros hijos, que ellos te den nietos. Nada, yo sigo con mi acompañamiento y todo. Cuando yo le digo a mi mamá que voy a dejar el trabajo para entrar a la congregación, porque ya resolví la mayor limitante, ¿no? Cuando yo le comento eso, ella me dice, pero tú te estás apresurando, tú estás seguro de lo que tú estás haciendo. O sea, fue como un drama a nivel La Rosa de Guadalupe. Entonces, yo me puse en su lugar, porque yo entiendo, una madre siempre, bueno, los padres siempre tienen como proyecciones para los hijos. Entonces yo, bueno, le expliqué, le hablé que era un llamado de Dios y que yo quería responder. Bueno, ella, digamos que lo aceptó, lo entendió, pero no es que está muy de acuerdo, pero ella me apoya de todos modos. Pero sí, ese fue como otro de los retos que enfrenté. Y también escuchar como algunos comentarios de, entonces, el tú ir a la universidad, invertir tiempo en una carrera, fue un tiempo perdido. O sea, como ese tipo de comentarios también, es como que pueden, como que quizás quisieron de desestabilizarme en un momento. Pero como ya yo estaba enfocada en lo que yo quería, como que no, por aquí que voy, no me importa. Para mí no fue un tiempo perdido tampoco. O sea, que yo haya terminado una carrera, en algún momento de algo me va a servir. Sí. O sea, por algo Dios permitió que yo pudiera recorrer todo ese proceso. Entonces, yo no lo veo como un tiempo perdido, aunque quizás no lo pueda aplicar directamente como tal. Todo proceso en nuestra vida marca lo que somos hoy. Uno lo vea de manera positiva o negativa, todo forma lo que somos hoy. No podemos arrepentirnos de nada lo que haya sucedido anterior, porque al fin y al cabo es lo que nos hace ser lo que somos. Claro. Y al menos entiendo yo que tú eres feliz de lo que eres. Y es difícil. Esos comentarios uno puede, de manera cristiana, uno lo puede ver, diríamos, desacertados o tal vez malintencionados. Pero si uno ve como con los ojos de Jesucristo, uno ve lo difícil que es abandonar a quien te es cercano. Jesús, sabiendo que su hermano Lázaro, su hermano en Cristo, para que no malinterpreten, su hermano Lázaro estaba ahí muerto, a pesar de Jesús ser Dios y saber que no estaba verdaderamente muerto, sufrió, claro. Lo lloró. Es para, de manera humana, nuestros seres queridos, las personas que nos rodean, les es difícil abandonarlo. Pero al final el Señor llena los corazones. Así es. Al final el Señor, todo lo que hace, que uno entienda que tal vez es doloroso,
Él lo llena. Tiene un propósito, claro que sí. Claro que sí. Y mira, me encanta mucho lo que mencionaste de la persona amiga que se ofreció a pagar la deuda. Porque me recuerda algo que siempre me decía un caballero aquí en Mano Guayabo, que él cuida mucho a los sacerdotes que están enfermos, y me decía, nosotros somos las manos de Jesucristo en la tierra. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Realmente. Yo soy la mano de Dios aquí en la tierra. Y es así, o sea, como tú dijiste, el Señor se hace presente en todo de una manera tan maravillosa, y utilizó esa mano amiga, y qué grato es escucharlo. Así es, qué wow. Sí, es difícil desprenderse del dinero, es difícil. Bastante. Pero cuando la gente lo hace, se nota la presencia de Dios. Así es. Seguimos, porque la hermana respondió la pregunta que yo le iba a saber, la única que me acuerdo, y ella la responde antes de yo preguntársela, para que tú veas cómo es la cosa. Bueno, Iris, ¿qué crees tú que suele malinterpretar las personas cuando se le habla de vida consagrada, de una religiosa? Bueno, lo primero es que piensan que todas las consagradas son monjas, como ya comentábamos ahorita, y por ende piensan que estar en una vida consagrada o llevar una vida consagrada o religiosa implica estar encerrado, no salir, ser serio, vivir aburrido, no divertirse, no disfrutar de la vida. Y es totalmente lo contrario. O sea, digamos que la alegría es una de las bases de la vida religiosa, porque es parte de lo que queremos, llevar alegría a los otros. Entonces, ¿cómo podemos llevar alegría si no somos alegres? O sea, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, eso es uno de los mitos que más se escuchan en cuanto a ese estilo de vida. También se ve o se entiende como que es una restricción a vivir o a tener una familia o a no tener hijos, pero más que una restricción, yo lo veo como una donación. O sea, yo me dono libremente a las personas, a mi hermano, al prójimo, y opto por ese estilo de vida. O sea, es en total libertad, es una donación. Las películas gringas han dañado la imagen, han hecho un estereotipo de lo que es la vida consagrada, y qué maravilloso es escucharte hablar de ello, porque conocemos lo grandiosa que es nuestra iglesia y las diferentes espiritualidades. O sea, hay congregaciones que suelen ser más reservados, más lo espiritual, hay otros que rebosan de alegría, porque Jesucristo en nuestra vida actúa de manera diferente, junto a lo que somos. En estas últimas semanas he estado pensando mucho lo que es la vida, las vocaciones religiosas en su totalidad, y cómo ha cambiado el mundo. Anteriormente era un orgullo, muchos años atrás, cualquier persona ver un religioso era un orgullo, porque era una de las mayores expresiones de lo que es el amor a Cristo, la entrega. El uno abandonarse su ser y entregarse a lo que es una vida en Cristo. O sea, es maravilloso solo imaginarte abandonar todo lo del mundo, que es lo que nos manda Jesucristo, y entregarlo sin arrepentimiento, es difícil de explicarlo. Sí. Tú bien sabes que es difícil de explicar lo maravilloso que es. No lo he vivido, pero cada vez que lo pienso, que veo, que conozco, te conozco a ti, conozco a Andrés, conozco a grandes sacerdotes que están colgados en mi alma. Y es maravilloso lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Así es. ¿Cómo aconsejarías a los jóvenes o a cualquier persona que nos está viendo en estos momentos de cómo iniciar un proceso de discernimiento para saber cuál es su llamado en esta vida? Bien. Lo primero es que acercarse a la persona indicada que pueda dar como las orientaciones adecuadas. Lo más natural es que fuera o un sacerdote o una religiosa, que incluso en las diócesis, al menos aquí en el país, a nivel de pastoral juvenil,
siempre hay un encargado de vocaciones. Y no necesariamente hay que hacer el proceso de discernimiento por sentir inquietud hacia la vida consagrada o a la vida religiosa. Entiendo que todos los jóvenes deberían hacerlo, aunque sea para la vocación al matrimonio. Pero al hacer este camino, este proceso, va a ayudar mucho en saber qué buscar y cómo buscarlo. Entonces, en base a eso y acompañado de la oración, claro, tomar la decisión según la voluntad de Dios. Bien. Pues vamos con la última. Antes de terminar, porque esta va a ser la última, ¿tienen alguna pregunta que les gustaría agregar, hacer, para hacerla? Aprovechen ahora. Bien. Yo sé que había uno y te apuesto que me voy a acordar después que ya tú estés en tu casa. Pero, Iris, en nuestra iglesia se suele dar mucho, que hemos visto, de jóvenes que han estado a punto de casarse y abandonan el matrimonio porque descubren que su llamado es las vocaciones sacerdotales. Igual mujeres que han estado a punto de casarse y terminan dentro de una congregación religiosa. Al igual, muchos jóvenes que han estado viviendo procesos de discernimiento a la vida consagrada y cuando están en los momentos, digamos, dentro de los seminarios o dentro de las congregaciones, se dan cuenta que su llamado es al matrimonio o a ser un laico comprometido dentro de la iglesia. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué opinas de eso? Bien, mira, yo creo que una persona dure mucho tiempo como soltera no necesariamente significa que su llamado sea la vida consagrada, o por el contrario, si hay una persona que ha estado en el seminario, en la congregación, y con el tiempo se da cuenta que esa no es su vocación, pues es parte del proceso, porque cuando se está en el seminario, el proceso de discernimiento, el proceso vocacional continúa, o sea, no para una vez yo entro a la congregación. Entonces, en el caso de la soltería, por llamarlo así, como mencionaba anteriormente, siempre hay que hacer un proceso vocacional. Aunque la persona no sienta el llamado a la vida religiosa, pero hay que hacer el proceso a ver a qué está llamada. Y si en ese proceso descubre que sí, es a la vida consagrada, al matrimonio, no significa que inmediatamente esa persona tenga que tener una pareja. Pues para el matrimonio también hay un proceso de preparación, porque es un proyecto igual de importante que también será consagrado a Dios. O sea, no hay que separar que el matrimonio es simplemente ya me caso y formo una familia y Dios queda fuera. No, individualmente la soltería es para yo prepararme para esa persona con la que voy a formar un hogar cristiano. Pero antes de yo unirme con otro, yo tengo que conocerme yo, tengo que sanar yo todas las cosas que tengo que sanar. Es por eso que hay que recibir acompañamiento de discernimiento y acompañamiento espiritual. O sea, el discernimiento nunca se debe dejar de lado, pero no es siempre enfocando lo que es solamente para la vida consagrada. Es para todo en general. Ajá. Ya luego siendo parte digamos, la comunidad, ¿hay algún tipo de seguimiento con respecto a lo que es la vocación ya desde dentro? Porque se sabe que se han dado situaciones de personas que llegan a un punto en donde dicen, pero mira, yo pensaba que este era el camino, pero ya sea por una revelación o una circunstancia, ya teniendo tiempo en el proceso, se da cuenta de que no y se sale, como que hay alguna especie de seguimiento, imagino. Cuando entramos a la congregación, como mencionaba, sí continuamos con acompañamiento, porque no es que ya yo entré a la congregación y ya, o sea, el acompañamiento sigue. Entonces, el acompañamiento se da desde diferentes enfoques. Recibimos acompañamiento espiritual, pero también acompañamiento psicológico. Entonces, esa combinación del acompañamiento espiritual, el psicológico y también el cristiano, se hace la sinergia como para la persona seguir descubriendo si realmente ese es su camino. Es por eso que, no sé, si es 7 u 8 meses, yo como que siento que por aquí no era, por ejemplo, pues no pasa nada. Yo hablo a la congregación y digo, mira,
pero aquí no es. También suele darse que tiene que ver mucho con cómo se deja influenciar la persona por el exterior. ¿Por qué? Porque conozco de un caso específicamente de una persona que ingresó al seminario, duró años, pero entró porque la gente le decía, mira, tú tienes vocación para sacerdote, mira, yo te veo como sacerdote. Y él, por esos comentarios, por esa presión, él entró y duró sus años, terminó su teología, o sea, bien avanzado, pero realmente no era eso. Y Dios le mostró que esa no era su vocación, pero por dejarse influenciar de los comentarios y no hacer caso a lo que iba descubriendo en su proceso, entonces le pasó esa situación. Entonces hay muchos factores que intervienen en eso. Excelente, muy buena pregunta. Dale. Y él mencionó algo muy específico que dijo que nuestro corazón, aunque nosotros no sepamos aún nuestra vocación, nuestro corazón anhela ese plan que tiene para nosotros, esa confabulación. ¿Qué tú opinas sobre eso? Ok. Mira, nunca había escuchado un comentario así, pero entiendo que es muy acertado, porque incluso aplicándolo en mi propia vida, como yo comentaba, yo seguía con mi vida normal, estudiando, trabajando, pero aún así yo tenía como que seguía buscando, como que algo me faltaba. Es como que todavía yo no había llegado a donde tenía que llegar. Entonces entiendo que era de ese anhelo que tiene mi corazón, que conscientemente aún yo no sabía. Entonces entiendo que sí. Si uno ve casos de santos, uno podría... No tenemos la potestad, el ministerio de la iglesia, pero si uno ve vida de santos, uno puede entender que sería cierto de que esa vocación está marcada en el corazón. Y vuelvo, y como te había mencionado, el ejemplo de San Agustín. San Agustín fue un vagabundo en todo el sentido de la palabra, en busca de la verdad, porque esa es una de las cosas que más ejemplariza de su vida, que buscando la verdad cayó en todo lo contrario a lo que era la verdad, hasta que se encontró con la verdad de frente. Recuerdo que San Ambrosio de Milán, en uno de sus encuentros con San Agustín, le dijo, nosotros no encontramos la verdad nos encuentra a nosotros. Ya San Agustín era hasta de una religión maniqueísta. Y dentro de todo ese proceso, San Agustín tuvo una concubina, tuvieron un hijo, y luego de él haber tenido ese hijo, fue que él encontró su llamado y terminó siendo un obispo, y no cualquier obispo y doctor de la iglesia. O sea que el llamado está desde nuestra concepción, desde que el Señor nos pensó, el llamado está en nuestros corazones. Ahora está en nosotros, en guiarlo, en buscarlo, en enfocarnos en lo que es ese llamado. Nosotros todos venimos con una misión. Nos encargamos nosotros de darle los frutos. Es así. De hecho, ahora que comentas, recuerdo que, en una clase justo en esta semana, hablando del discipulado de Jesús, el sacerdote mencionaba que todos estamos llamados. Ahora, la diferencia está en la respuesta que yo doy a ese llamado. Entonces, me acuerdo de eso, tu pregunta. Excelente. Bueno, hermana, de verdad que es gratificante, nuevamente te lo digo, tenerte aquí. Sinceramente no quería, después de que me dijiste, que para mí fue una sorpresa, saber que tú habías tomado este camino, no quería iniciar sinceramente este proyecto sin iniciar contigo. O sea, quería que la primera persona que entrevistáramos sea a ti, ¿sabes? Por el aprecio y el cariño que tengo, y estamos en oración siempre por tu vida. Entonces, gracias nuevamente por haber dicho que sí. Esperamos en una próxima ocasión, como ya te había mencionado, nuevamente entrevistarte, vamos a visitarte. Nos encantaría poder conocer más, porque esto es el suspiro del bizcocho. Más adelante vamos por la cereza del pastel. Claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme y tomarme en cuenta, al equipo también, y de verdad que muy agradecida y abierta
para cualquier colaboración, para cualquier visita, sí a todo. Excelente. Bueno, gente, de verdad un placer que nos estén viendo aquí desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sean todos bienvenidos y un placer. Nos volveremos a ver en otra ocasión con nuestras temáticas y esperamos que esas preguntas, esas inquietudes hayan sido respondidas. De no ser así, cualquier otra pregunta, por favor, déjenla en los comentarios, que en una próxima ocasión les puedo asegurar que nuestra hermana Iris feliz de venir a responderla. Y no solo de este tema, cualquier tema de la vida consagrada, de las vocaciones, de nuestra amada iglesia, déjenla en los comentarios y estaremos trabajando en un próximo video. No se olviden seguirnos, denle like, comenten y compartan con sus comunidades para que podamos llegar, para que podamos multiplicar este mensaje que queremos hacer a través de nuestro gran proyecto Fidex Santa. Muchas gracias y hasta la próxima.